punto A y el punto B no son iguales. ¿Cómo lo moverías sin serlo? O sea, ¿qué concepto matemático utilizarías? Y ellos inventaban cada cosa, o sea, de verdad, sacaron triángulos, buscaban trigonometría. No, es que no lo logro comprender. ¿Cómo moveríamos un punto en este gráfico? ¿Cómo le haríamos? ¿No? Y me dibujaron cosas, hicieron... Uno les da los plumones y es un rollo en un tiempo, porque sabemos que tenemos una estructura de la clase, ¿no? Pero aunque no lo crean, ese tiempecito, esos 15 minutos, ese debate chiquito o grande, dependiendo de la clase, nos ayuda muchísimo. Porque de repente van diciendo, bueno, pues tengo la distancia, ¿no? Existe una distancia y yo quiero que esa distancia cada vez sea menor. Si le pongo una distancia de 1, sigue siendo muy lejos. Si le pongo una distancia de 0.5, pues sigue siendo muy lejos. ¿Hacia dónde debo ir? Pues casi que la distancia sea 0, pero no puede ser 0 porque entonces coinciden y son lo mismo. Pues necesito un límite. Ah, fantástico. ¿Y qué es un límite? Y empezamos. Y entonces, de alguna manera, siendo muy franca, he aceptado que no soy la principal en el aula, soy secundaria. Es decir, el conocimiento parte de ellos y yo solamente debo guiar. Ellos son los protagonistas y yo verdaderamente tomo un papel solo de guía, de alguna forma. Y a veces, como profesores, y repito, tengo poca experiencia realmente si nos vamos a una experiencia como la de usted, pero en mis años de experiencia, de repente no nos permitimos que ellos sean los protagonistas. ¿Por qué? Porque yo soy el todopoderoso, yo soy el que sabe más. Entonces, darles esa oportunidad es muy enriquecedor y les permite generar este tipo de conocimiento. Debo hablar de otra realidad importante y ponerla también sobre la mesa. ¿Esto ha sido sencillo? La realidad es que no. Es bastante complejo. Y si nos vamos, aquí está Caro, que no me va a dejar mentir, si nos vamos a los números, tenemos 2/3 partes en cursos regular, digamos, nacional, o sea, programa tradicionalista de alguna forma, y 1/3 parte en internacional. ¿Por qué? Porque me implica un pensamiento distinto, porque me implica más responsabilidad, porque implica más disciplina, porque implica más tiempo, porque de alguna manera no quiero pensar. Entonces, digamos que muchos de estos estudiantes empiezan, ya cuando van viendo de qué se trata, dicen, mejor no, y abandonan. Esa es una realidad. Entonces, digamos que sí debe haber un convencimiento muy importante por parte del estudiante. La técnica que a nosotros nos ha servido muchísimo es esa. No vamos a partir del concepto, vamos a partir de una situación. La problematización. Exactamente. Que es de donde va a partir todo el investigador finalmente. Correcto. Otra parte importante, lo decía hace ratito. Ellos tienen un certificado nacional de bachillerato, porque al final han cubierto con todo, pero los programas son internacionales. Entonces, mientras que los programas nacionales han ido quitando contenido, los internacionales no. Los internacionales son completísimos. Entonces, de alguna forma, ellos tienen 2 certificaciones. La nacional, pero se enfrentan a estos ensayos, a estas pruebas, a estos exámenes internacionales. Si no lo logran, digamos, si no tienen la puntuación que se requiere para decir, bueno, logré de manera satisfactoria mi programa, si no lo logran, a los chicos, créanme, y se lo digo de corazón, es lo que menos les interesa. Los chicos dicen, a mí no me interesa tanto el papel que me diga que tengo una certificación internacional. Vengo por el conocimiento. Quiero el conocimiento. Quiero la preparación. Y cuando esos padres de familia apoyan esa preparación, los chicos verdaderamente hacen cosas bastante interesantes.
tengo chicos que el día de hoy, que tanto se quejaron en este último año, tan complicado para ellos por todo lo que les he platicado, que el día de hoy me dicen, estoy haciendo mi tesis y ¿qué crees? No me está costando trabajo. Entonces la verdad es que ese tipo de estructuras es muy rescatable y se dan cuenta de los beneficios que tiene este tipo de bachilleratos hasta que egresan. Y entonces dicen, sé investigar, sé redactar, tengo expresión oral, tengo expresión escrita. Gracias. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, sí. Bueno, ahorita me acordaste de un juego que compré hace poco, que se llama Preguntados y que es un juego de Facebook. Y me parece muy interesante porque con esto que tú estás comentando, a lo mejor vas a decir que tiene que ver esto, pero en el juego mismo te pregunta de arte, de historia, de geografía, de ciencia, de todo, de deporte, de entretenimiento, o sea, de todo, o sea, es decir, la cuestión integral, la totalidad del ser humano. Entonces ahorita me acordaste del juego, y por ejemplo de la experiencia que tuve con este niño, le encantó el juego, porque al final es el conocimiento desde un juego, ¿sí? Entonces ya con esto termino mi participación y te felicito enormemente. Gracias. Sí, pues yo nada más tengo un comentario y una pregunta, no sé si alguien va a ser muy concreto ya para ir cerrando. Yo estoy muy impresionado con todo lo que tiene el bachillerato internacional. O porque al menos muchos hubiéramos deseado tener un ambiente así, porque a veces a mí me tocaba la típica educación bancaria de pues yo soy el maestro y es esto y anótalo. Por ejemplo, en las clases de historia o de civismo en la primaria nos decían pues aquí está tu constitución y copia los artículos, y esa era la clase, o sea, toda la clase estar ahí copiando y bueno, en fin. Pero lo que me llamó mucho la atención del bachillerato internacional es lo de la teoría del conocimiento. Ahí me dio teoría del conocimiento en la licenciatura y pues aburridísimo, ¿no? Porque pues es complejo. Ahora que ya la maestría tuve otra vez teoría del conocimiento, epistemología, pues ya me di cuenta de lo importante que es saber por qué creo o por qué sé lo que sé. Y entonces este clásico texto de Villoro de creer, saber y conocer. Y a mí me sorprendió mucho y para ir llevando la pregunta, durante la pandemia a mí me tocó estar presente en la vacunación. Y entonces, pues por protocolo teníamos que tomar la temperatura de la gente. Entonces me decían, no, porque vas a borrar la memoria. Y es como de, señora, o sea, me daba unas ganas de decirle, señora, ¿usted cree que este aparato chino que tiene una pila de no sé cuántos voltios le va a borrar el cerebro? O que tenga un chip, o sea, ¿de dónde sacas que van a gastar chips, millones de chips para ponértelo? Entonces, mi pregunta es, y sobre todo porque en Facebook me toca ver muchas fake news elaboradas con inteligencia artificial, por ejemplo esto de Tartaria, o sea, yo nunca había escuchado y ahora aparecen fotos de Tartaria, o sea, ¿cuál es la importancia de la teoría del conocimiento en un mundo actual donde tenemos un bombardeo de información innecesaria? A veces yo quisiera concentrarme en algún tema, pero pues lo primero que hago es ver las noticias en Facebook y luego ver videos de accidentes de carros, porque así el algoritmo me sale. Pero para tener pues esta oportunidad que ofrece el bachillerato internacional, pero para que la gente sea consciente de la importancia de cómo es que sabemos lo que sabemos y qué retos puede tener en el futuro con todas estas tecnologías que nos bombardean de información, sería mi pregunta. Claro que sí. Pues híjole, es una pregunta bastante compleja, pero también justamente por eso quise traerles este debate, esta charla, porque a mí me parece que lo que más se rescata del bachillerato internacional es teoría del conocimiento. O sea, realmente si le enseñas al chico que todas las áreas pueden tener preguntas de debate, preguntas de análisis, y que ellos puedan tener la oportunidad de cuestionarse por qué saben lo que saben y de dónde han formado esas creencias, porque en muchas ocasiones podemos pensar, bueno, su familia, bueno, sus experiencias, pero en muchas ocasiones es TikTok, en muchas ocasiones es Facebook, y ellos piensan que es completamente cierto. Entonces, tener la oportunidad de darles estas preguntas de debate y sacarlos de fuentes de consulta, pues digamos que no son confiables, y explicarles por qué no son confiables, porque no basta con decirle al chico
que además son chicos muy críticos, no basta con decirle no, porque yo digo que no. Tienes que demostrarles, porque si al final tú estás pidiendo demostrar, o bueno, que ellos demuestren algo, pues tienes que poder hacer tú mismo. Entonces, de alguna forma es, bueno, TikTok no es confiable, molesta por esto,